Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática, alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. Lección número 6. Entendiendo el sacrificio. El texto para memorizar es Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cuando Jesús se acercó, Juan el Bautista no titubeó, lo señaló y exclamó con voz firme: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No era una metáfora vacía, era una declaración cargada de historia, de simbolismo, de destino, una alusión directa al sacrificio. Ese misterioso y solemne hilo escarlata que atraviesa toda la Biblia, desde los altares de piedra del Génesis hasta el trono de Dios en el Apocalipsis. ¿Pero por qué un cordero? ¿Por qué sangre? ¿Por qué sacrificio? En el corazón del universo hay una escena sagrada, descrita en Apocalipsis capítulos 4 y 5, el trono de Dios, rodeado de gloria, de luz, de seres celestiales, y en medio de todo eso, un cordero como inmolado. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Este cordero como inmolado es Jesús, no como un conquistador armado, sino como el sacrificio perfecto, el único digno, el único capaz de abrir los sellos del destino. En este estudio, profundizaremos en el significado del sacrificio, en cómo el sistema del santuario terrenal prefiguraba esta verdad suprema. Dios no escatimó nada. Dios estuvo dispuesto al acto más doloroso por amor. Y ese amor, infinito, inmerecido, perfecto, es lo que nos seguirá maravillando por toda la eternidad. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, sacrificios inútiles. Segundo, sangre de toros y de machos cabríos. Tercero, el Cordero de la Pascua. Cuarto, Jesús en el templo. Quinto, tú creaste todas las cosas. Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. ¿Sacrificios inútiles? Isaías capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. A veces, la mejor manera de entender una verdad es contrastándola con su opuesto, y en la Biblia, uno de los contrastes más reveladores se da en torno al sacrificio. ¿Por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero rechazó el de Caín? ¿Por qué, siglos después, también rechazó los sacrificios del propio Israel? Estos episodios nos invitan a mirar más allá de los rituales y preguntarnos: ¿qué es lo que realmente acepta Dios? ¿Qué significa ofrecerle un sacrificio que le agrada? El contraste entre Caín y Abel no es solo una historia antigua, es una poderosa lección sobre la sinceridad, la fe
y la verdadera adoración. En esta sección del video exploraremos estos contrastes divinos y descubriremos cómo pueden transformar nuestra forma de relacionarnos con Dios hoy. Prepárate para una reflexión que va más allá del altar y llega directo al corazón. A continuación, vamos a comparar los siguientes textos. Isaías capítulo 1 versículos del 2 al 15. Con Isaías capítulo 56 versículos 6 y 7. Y Salmo capítulo 51 versículo 17 y responderemos la pregunta: ¿qué lecciones importantes enseñan estos textos acerca del sacrificio? Primero vamos a realizar un análisis de los textos bíblicos. Sobre el primer texto, Isaías capítulo 1 versículos del 2 al 15. Dios denuncia la hipocresía religiosa del pueblo de Israel. Aunque ofrecían sacrificios, celebraban fiestas y oraban, lo hacían sin sinceridad ni justicia. Dios declara: no puedo soportar iniquidad y asamblea solemne. Sus rituales eran externos, pero su vida estaba llena de pecado. El sacrificio sin obediencia ni arrepentimiento verdadero es aborrecible para Dios. Sobre el segundo texto, Isaías capítulo 56 versículos 6 y 7. Aquí Dios promete aceptar los sacrificios de los extranjeros que se unen a Él, guardan su pacto y buscan hacer justicia. Esta es una visión inclusiva y espiritual del sacrificio, basado en la fidelidad y la devoción, no en la nacionalidad ni en el rito en sí. El templo será casa de oración para todos los pueblos. Sobre el tercer texto, Salmo capítulo 51 versículo 17. David expresa que el sacrificio que Dios desea no es el ritual, sino un corazón contrito y humillado. El verdadero sacrificio es interior, nace del arrepentimiento y la rendición genuina a Dios. Las lecciones importantes que nos enseñan sobre el sacrificio según los textos anteriores son las siguientes. Primero, el rechazo de los sacrificios vacíos. Segundo, el corazón quebrantado como verdadero sacrificio. Tercero, la adoración inclusiva y fiel. Sobre la primera lección, el rechazo de los sacrificios vacíos. Dios condena los ritos religiosos, holocaustos, ofrendas, cuando van acompañados de injusticia e hipocresía. En tiempos de Isaías, Israel también ofrecía sacrificios superficiales, cumpliendo ritos sin verdadera entrega, reflejando la actitud autosuficiente de Caín. Vivían según sus propios deseos, viendo a Dios más como un obstáculo que como Señor. Algo similar ocurrió con Caín y Abel. Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero no el de Caín, marcando una clara diferencia entre los sacrificios aceptables y los que no lo son. Caín ofrecía a su manera, temiendo a Dios lo justo para cumplir lo mínimo. En contraste, Abel obedeció, ofreciendo el cordero que simbolizaba la promesa del Mesías, apuntando al sacrificio de Cristo en el Calvario. Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que era pecador, y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. Este punto nos deja la siguiente enseñanza: la adoración externa sin obediencia ni justicia es inútil. Sobre la segunda lección, el corazón quebrantado como verdadero sacrificio, David reconoce que Dios valora el corazón contrito y humillado más que los rituales.
Este punto nos deja la siguiente enseñanza: la verdadera adoración nace de la humildad y el arrepentimiento. Sobre la tercera lección, la adoración inclusiva y fiel. Dios acepta a los extranjeros, que guardan sus mandamientos incluyendo el sábado y se aferran a su pacto. Este punto nos deja la siguiente enseñanza: el sacrificio agradable a Dios incluye obediencia amorosa, especialmente a los mandamientos morales y de forma especial al sábado, y servicio sincero. Este estudio nos deja la siguiente lección espiritual. Los sacrificios eran símbolos, pero Cristo es la realidad. Hoy se nos llama a vivir una vida consagrada como ofrenda espiritual. Los sacrificios no son fines en sí mismos, sino expresiones de una relación viva con Dios, basada en justicia social, quebrantamiento interno, obediencia fiel. El servicio que Dios pide es el de un corazón renovado por su gracia. Sangre de toros y de machos cabríos. Hebreos capítulo 10 versículos 3 y 4. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, en tiempos antiguos, se ofrecían sacrificios de animales? Para muchos, esta práctica puede parecer cruel e incomprensible, y justamente ahí está el punto. La muerte es algo trágico, y el sacrificio también lo era. Pero esos rituales no eran caprichosos ni vacíos, eran símbolos profundos que apuntaban a algo mucho más grande, a la muerte del Cordero de Dios, Cristo Jesús. Su sacrificio fue la expresión más cruda de una realidad espiritual, el inocente entregándose por los culpables. Cada cordero, cada altar, cada gota de sangre derramada era una mini profecía, un anuncio silencioso del Calvario. Hoy, queremos explorar el significado detrás de estos antiguos rituales y cómo nos revelan el carácter de Dios, su justicia y su amor insondable. Prepárate para redescubrir una historia milenaria que aún tiene poder para transformar tu vida. Teniendo en cuenta Hebreos capítulo 10 versículos del 3 al 10, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de los sacrificios que el pueblo de Dios ofrecía en la época del Antiguo Testamento? Si esos sacrificios no podían realmente salvar a los pecadores, ¿cuál era entonces su propósito? Vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de los sacrificios que el pueblo de Dios ofrecía en la época del Antiguo Testamento? Lo que enseña el pasaje sobre los sacrificios del Antiguo Testamento es lo siguiente. Primero, eran insuficientes para quitar el pecado. Los sacrificios animales eran sombra y recordatorio anual de pecados, pero no podían limpiar la conciencia ni otorgar salvación eterna. Este pasaje deja en claro que los sacrificios de animales no podían quitar los pecados de forma definitiva. Aunque eran ofrecidos año tras año, solo servían para recordar los pecados, no para limpiarlos completamente. En otras palabras, eran insuficientes para ofrecer una redención total. Segundo, eran repetitivos e incompletos. Su repetición demostraba que no resolvían el problema radical del pecado, solo cubrían transgresiones temporalmente.
Ahora respondamos la segunda pregunta. ¿Cuál era entonces su propósito? Los sacrificios eran simbólicos y pedagógicos. Apuntaban a una realidad mayor, el sacrificio perfecto de Cristo. Eran como una sombra de lo que habría de venir. Su función era preparar al pueblo de Dios, enseñándoles a comprender lo siguiente. Primero, enseñar la gravedad del pecado. Segundo, enseñar la necesidad de expiación. Tercero, enseñar la necesidad de un sustituto inocente, señalar a Cristo. Cuarto, enseñar la esperanza en el Mesías venidero. Quinto, fomentar la fe y la obediencia. Primero, enseñar la gravedad del pecado. La gravedad del pecado se refleja en el sacrificio de animales, pues cada vida derramada recordaba que el pecado trae muerte y solo mediante sangre inocente podía haber perdón, apuntando al sacrificio de Cristo. Segundo, enseñar la necesidad de expiación. Al derramar sangre, se ilustraba que, sin derramamiento de sangre no hay perdón, preparando al pueblo para comprender el sacrificio vicario de Cristo en la cruz. Tercero, enseñar la necesidad de un sustituto inocente, señalar a Cristo. El sacrificio de animales enseñaba la necesidad de un sustituto inocente, mostrando que alguien sin culpa debía morir en lugar del pecador para que éste pudiera recibir el perdón. Eran símbolos proféticos del sacrificio perfecto de Jesús. Cuarto, enseñar la esperanza en el Mesías venidero. La esperanza en el Mesías venidero se reflejaba en cada sacrificio, pues estos simbolizaban al Cordero de Dios, que un día quitaría el pecado del mundo de forma definitiva, quien vendría a hacer la voluntad de Dios. Quinto, fomentar la fe y la obediencia. El sacrificio de animales en el Antiguo Testamento reflejaba que la fe verdadera se expresaba mediante la obediencia a Dios, confiando en su plan de redención y siguiendo sus instrucciones con humildad. Al traer ofrendas o sacrificios, los creyentes expresaban arrepentimiento y dependencia de la misericordia divina. Jesús, al ofrecerse a sí mismo una vez y para siempre, cumple y reemplaza todos esos sacrificios. Él es el único medio verdadero de salvación, lo que los sacrificios antiguos solo anunciaban simbólicamente. Lo mismo ocurría con los animales sacrificados. Desempeñaban un papel importante, pero una vez realizado el verdadero sacrificio, el de Cristo en la cruz, dejaron de tener sentido, algo que resultó evidente cuando el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo del santuario terrenal se rasgó al morir Jesús. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. El sistema de sacrificios, el templo y todo lo demás señalaban a la muerte de Jesús en la cruz. Una vez que Jesús cumplió su misión en la cruz y resucitó victorioso, los tipos o representaciones se volvieron innecesarios. Este estudio nos deja la siguiente lección espiritual. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran pedagogía divina para revelar la incapacidad humana de salvarse a sí misma, la necesidad de un Redentor perfecto, Cristo. Dios nos está llamando a vivir en consagración, respondiendo al sacrificio de Jesús con obediencia y gratitud. El Cordero de la Pascua. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois,
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el libro de Apocalipsis llama a Jesús el Cordero casi 30 veces? Desde los primeros días de la historia humana, el símbolo del Cordero ha estado entretejido en el plan divino de redención. Abel lo ofreció como sacrificio. En Egipto, un cordero sin defecto fue clave para la liberación del pueblo de Dios. Y siglos después, Pedro lo comprendió y expresó: no fuimos rescatados por oro ni plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. ¿Por qué tanto énfasis en un animal tan frágil? Porque en ese símbolo, Dios nos reveló el corazón de su amor, el inocente muriendo por los culpables. Jesús, el único verdaderamente justo, tomó nuestro lugar para restaurarnos y revelarnos quién es realmente nuestro Creador. Acompáñanos y descubre por qué el Cordero es el centro de toda la historia de la salvación. Para el estudio de esta sección, tendremos en cuenta los siguientes textos bíblicos. Primer texto, Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Segundo texto, Isaías, capítulo 53, versículos 7 y 8. Tercer texto, la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Cuarto texto, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Teniendo en cuenta los anteriores textos, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de Jesús como sacrificio pascual? ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros? Respondamos la primera pregunta. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de Jesús como sacrificio pascual? Veamos. Jesús como el sacrificio pascual. Su significado y aplicación nos deja 4 enseñanzas. Primero, Cristo, nuestro Cordero perfecto y protector. Segundo, Jesús, el Cordero silencioso que llevó nuestro castigo. Tercero, Cristo, nuestro Cordero pascual ya sacrificado por nosotros. Cuarto, el Cordero inmolado y vivo, centro del trono y del plan de salvación. Primero, Cristo, nuestro Cordero perfecto y protector. Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Describe la primera Pascua, donde un cordero sin defecto debía ser sacrificado y su sangre aplicada en los dinteles de las casas. Esa sangre protegía a los israelitas del juicio, la muerte del primogénito. Este cordero era un símbolo profético de Cristo. El cordero tenía que ser sin defecto, prefiguraba a Cristo, nuestro Cordero pascual, Jesús, perfecto y sin pecado. Su sangre era protectora, simboliza la salvación por la fe en Jesús. Segundo, Jesús, el Cordero silencioso que llevó nuestro castigo. Isaías capítulo 53 versículos 7 y 8 presenta al Mesías como un cordero llevado al matadero, que no abrió su boca. Jesús, inocente y silencioso ante la injusticia, asumió el castigo por nuestros pecados. Jesús es el cordero que fue llevado al matadero, cumpliendo la Pascua al ofrecerse voluntariamente por nuestros pecados. Tercero, Cristo, nuestro Cordero pascual ya sacrificado por nosotros. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 7, Pablo declara directamente: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él es el cumplimiento del simbolismo pascual del Antiguo Testamento. Pablo vincula a Cristo directamente con la Pascua. Su muerte fue redentora.
Cuarto, el Cordero inmolado y vivo, centro del trono y del plan de salvación. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Juan ve a Jesús como un cordero inmolado, pero vivo, en el centro del trono celestial. Esto indica que el sacrificio de Cristo tiene valor eterno y que es central en el plan de salvación. Jesús resucitado aparece como un cordero como inmolado, revelando su sacrificio eterno y victoria sobre el mal. Ahora, vamos a responder la segunda pregunta. ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros? Lo que significa para nosotros Jesús como sacrificio pascual es lo siguiente. Primero, significa liberación del pecado. Así como la sangre del Cordero libró a Israel de la muerte, la sangre de Jesús nos redime de la esclavitud y de la paga del pecado. Segundo, redención y seguridad. Así como la sangre del Cordero libró a los israelitas del ángel destructor, la sangre de Cristo nos redime y nos lava de nuestros pecados. Tercero, significa vida de santidad. La Pascua exigía eliminar la levadura, símbolo de pecado. Hoy, Jesús nos llama a vivir en pureza y verdad. Cuarto, significa vivir en gratitud y servicio. El Cordero inmolado merece nuestra adoración y misión. Debemos involucrarnos en proclamar este mensaje hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Quinto, seguridad en el juicio. Cristo como Pascua asegura que por su sacrificio sustitutivo somos perdonados y aceptados como justos en el juicio celestial. Sexto, significa una esperanza viva. Jesús no solo murió como Cordero, sino que vive como nuestro intercesor. Séptimo, significa un llamado a la consagración. Como los israelitas comieron apresuradamente el Cordero listos para salir de Egipto, nosotros debemos estar preparados para la salida de este mundo al reino de Dios. De este estudio podemos extraer la siguiente lección espiritual. Jesús, nuestro Cordero Pascual y nuestra esperanza eterna. Jesús, el Cordero Pascual, revela el amor de Dios, nos libera del pecado y nos da poder para vivir en fidelidad. Su sacrificio conecta la cruz con la esperanza de su regreso. Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. Jesús en el templo. Ageo capítulo 2, versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Toda la historia de la salvación está marcada por una profunda tensión. Dios anhela estar con nosotros, pero ¿cómo puede un Dios santo habitar con pecadores sin consumirlos? David lo expresó con claridad. El malo no habitará junto a ti. Y sin embargo, también escribió, por tu constante amor, entraré en tu casa. Cuando Salomón dedicó el primer templo, la gloria de Dios llenó el lugar. Pero siglos después, el segundo templo fue inaugurado. Sin el arca, sin su presencia visible, ¿acaso Dios se había alejado? No. En ese mismo templo, Jesús, Dios hecho carne, apareció. Emmanuel, Dios con nosotros. Ya no oculto tras un velo, sino caminando entre nosotros, tocando leprosos, restaurando vidas. Este es el misterio más grande.
el Creador del universo vino a nuestro mundo, para estar con nosotros y para morir por nosotros. Acompáñanos a descubrir esta historia de amor divino que lo cambió todo. A continuación, vamos a leer una cita del libro del profeta Ageo. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Al leer Ageo capítulo 2, versículos del 7 al 9, mientras se construía el segundo templo, el profeta Ageo comunicó la asombrosa promesa de que el nuevo templo sería más glorioso que el anterior. Respondamos, ¿qué significaba esa profecía? Veamos el significado de la profecía sobre la gloria del segundo templo. Esta profecía comprende al menos 3 aspectos. Primero, aquí no se refería a esplendor arquitectónico, sino a una gloria espiritual superior. Segundo, cumplimiento en Jesucristo. Tercero, simbolismo del pacto eterno. Primero, aquí no se refería a esplendor arquitectónico, sino a una gloria espiritual superior. El primer templo de Salomón fue físicamente majestuoso, pero el segundo, reconstruido por Zorobabel, tendría una gloria divina más grande, la presencia del Mesías prometido. Segundo, otro significado de esta profecía del profeta Ageo es su cumplimiento en Jesucristo. Jesús visitó este segundo templo llevando la verdadera gloria de Dios. Él es el deseado de todas las naciones que traería salvación a judíos y gentiles. Tercero, otro significado es sobre el simbolismo del pacto eterno. El templo prefiguraba el sacrificio de Cristo y la adoración en espíritu y verdad. En este tercer punto vamos a resaltar lo siguiente. La gloria prometida de esta profecía incluía Paz espiritual, lograda por la cruz. Adoración universal, el templo como símbolo de la Iglesia donde Dios mora por su Espíritu. Este estudio nos deja la siguiente lección espiritual. Dios no se manifiesta necesariamente en esplendor externo, sino en su presencia viva y cercana. Así como el segundo templo, aunque modesto, fue glorioso por albergar a Cristo, nuestras vidas también pueden reflejar su gloria cuando permitimos que Jesús habite en nosotros. Lo verdaderamente valioso no es la apariencia externa, sino la presencia de Dios en nuestro interior, que transforma lo débil en poderoso y lo ordinario en sagrado. Tú creaste todas las cosas. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy pocos han tenido el privilegio de ver lo que los profetas vieron, un vistazo al lugar más sagrado del universo, el trono de Dios. Ezequiel lo vio elevado sobre un firmamento resplandeciente. Isaías lo contempló en el templo celestial, entre temblores y humo. Y Juan fue llevado en visión a ese mismo trono, donde criaturas celestiales proclaman sin cesar: «Santo, santo, santo es el Señor». Pero ¿qué tienen en común estas escenas tan impactantes? Todas resaltan una verdad innegociable: la santidad de Dios.
y junto a esa gloria inalcanzable se revela también el único camino de acceso, la sangre de Cristo. El Antiguo Testamento lo anticipó en sus rituales, pero el cielo lo confirmó en sus visiones. Solo a través de Jesús podemos acercarnos al trono eterno. Acompáñanos en este viaje sagrado, donde el cielo se abre y la santidad de Dios nos deja sin aliento. Avanzaremos en el estudio de esta sección del video teniendo en cuenta dos pasajes bíblicos. Primer pasaje. Isaías capítulo 6 versículos del 1 al 5. El segundo pasaje. Apocalipsis capítulo 4 versículos del 2 al 11. Teniendo en cuenta los anteriores pasajes bíblicos, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué elementos de estas dos visiones son similares? Presta atención al orden de los acontecimientos. ¿Qué tema se presenta primero? ¿Qué viene después? ¿Qué verdad acerca de Dios es subrayada en estas visiones? Responderemos la primera pregunta. ¿Qué elementos de estas dos visiones son similares? Elementos similares en ambas visiones. Primero, el trono de Dios como centro de la visión. Segundo, la adoración de los seres celestiales. Tercero, reconocimiento de la gloria divina. Cuarto, respuesta humana de humildad. Quinto, énfasis en la creación. Veamos una corta pero profunda explicación de cada uno. Primero, el trono de Dios como centro de la visión. Isaías ve a Dios sentado en un trono alto y sublime. Juan contempla un trono establecido en el cielo. Dios deseaba hacerle saber que, a pesar del poderío de Asiria, Él seguía siendo supremo en su trono, y que bajo su dominio estaban todos los asuntos terrenales. Dios invita a contemplarlo sentado en su trono, dirigiendo los asuntos del cielo y la tierra, a fin de que los suyos se reanimen y tengan esperanza. Segundo, la adoración de los seres celestiales. El sustantivo serafines proviene del hebreo serafim, que significa literalmente los que queman o los que arden. Estos seres poseen 6 alas. Los serafines en Isaías que rodean el trono de Dios sienten profundamente el principal atributo divino, la perfecta santidad de su carácter. Y los 4 seres vivientes en Apocalipsis también proclaman la santidad y majestad de Dios. Estos seres vivientes se parecen mucho a los de la visión de Ezequiel, quien los llama querubines. Tercero, reconocimiento de la gloria divina. Ambos grupos repiten, Santo, Santo, Santo. En ambas visiones hay una manifestación intensa de la gloria y santidad de Dios que llena el lugar. En Isaías, el templo se llena de humo. En Apocalipsis hay resplandores, relámpagos y un mar de cristal. Dios procuraba impresionar en la mente de Isaías el concepto de su santidad, a fin de que el profeta siempre colocara ante su pueblo este atributo del carácter divino, para que pudiera sentirse estimulado a apartarse de sus pecados y aspirara a la santidad. Cuarto, respuesta humana de humildad. Isaías reconoce su pecado ante la santidad divina. Isaías ahora, lleno de pavor, al encontrarse en la presencia de un Dios santo, siente profundamente las imperfecciones de su propio carácter. Pasaremos por la misma experiencia en la medida en que nos acerquemos a Dios. Algo similar se aprecia con los 24 ancianos en Apocalipsis que se postran y adoran a Dios. Quinto, énfasis en la creación.
Los seres vivientes y ancianos alaban a Dios como Creador. En Isaías, la gloria de Dios llena a toda la tierra, destacando su dominio sobre la creación. Ahora observemos el orden de los acontecimientos. ¿Qué tema se presenta primero y qué viene después? El primer tema es la revelación de la santidad y majestad de Dios, el trono de Dios y su santidad. Ambas visiones comienzan con la descripción del trono y la adoración celestial, y lo que viene después es la reacción de adoración o reconocimiento de los seres celestiales. En Isaías, el profeta reconoce su indignidad. ¡Ay de mí! Y en Apocalipsis, los 24 ancianos se postran en adoración, rindiendo honor y gloria al Creador. Sobre la última pregunta, ¿qué verdad acerca de Dios es subrayada en estas visiones? Verdad central subrayada es la santidad y soberanía absoluta de Dios. Él es santo, separado del pecado y digno de adoración como Creador y Rey. Su gloria exige una respuesta de reverencia, humildad y sumisión. La verdad central en ambas visiones es que Dios es absolutamente santo, soberano y digno de adoración eterna. Su santidad es tan abrumadora que incluso los seres celestiales le rinden culto constante, y la respuesta humana natural ante su presencia es humildad, reverencia y entrega. Esto revela no solo su grandeza, sino también nuestra necesidad de purificación y dependencia de su gracia. La adoración en el cielo es un modelo para la tierra, reconocer a Dios como santo y rey antes de actuar en su nombre. Este estudio nos deja la siguiente lección espiritual. Las visiones de Isaías y Juan nos recuerdan que Dios es absolutamente santo y soberano, digno de adoración total. Frente a su gloria, somos llamados a una actitud de humildad, reverencia y entrega, reconociendo que solo por medio de Cristo podemos acercarnos a su trono. Su santidad no debe alejarnos, sino impulsarnos a buscar la gracia purificadora del Cordero. La adoración celestial nos invita a reflejar en la tierra una vida de obediencia, fe y profunda reverencia ante nuestro Dios glorioso. Te invitamos al en vivo en nuestro canal Crecer en la Fe. Acompáñanos a la transmisión en directo de este viernes para estudiar la lección de escuela sabática de esta semana. Hora, 7 de la noche, Colombia. Reflexionaremos juntos sobre los puntos más importantes de la lección. No te lo pierdas y comparte con otros esta información. Te esperamos. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.